Bueno, ahora en el segundo módulo, vamos a entender algunas técnicas para poder crear un personaje. Los personajes son esos seres que habitan en nuestras historias. Aunque todos digamos, uy, debe ser difícil crear un personaje, a mí no se me ocurre cómo, sorpresa. Todos hemos creado personajes, es un trabajo que hemos hecho todos y es un trabajo que hicimos cuando pequeños, mientras jugábamos. Teníamos algunos muñecos en la casa y esos muñecos tenían nombre, tenían historia de vida, tenían casa, tenían incluso algún poder, tenían amigos, tenían enemigos, es decir, tenían todo un universo. Y además de eso, cogíamos a este de acá y con este de acá y los hacíamos jugar el uno con el otro y se interrelacionaban. Bueno, eso es exactamente lo que ahora tenemos que hacer para crear un personaje. Ahora somos más grandes y de pronto ya no practicamos el arte del juego, pero tener ese recuerdo en la cabeza nos sirve para crear personajes y explicarle a los niños que eso que ellos hacen en la casa es, mientras juegan, es un poco la idea de lo que tienen que hacer al escribir. ¿Qué es un personaje? Un personaje es el que aparece en la historia y lleva a cabo una acción dentro de la historia que puede ser pequeña o grande y que va cambiando el rumbo de la historia. Ese personaje puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser un ser fantástico. Por ser fantástico entiéndase desde un hada, un monstruo, hasta una mesa que habla, un objeto. Todo eso son los personajes. Cada historia tiene diferentes tipos de personajes. Por un lado está el protagonista, que es como el que es el personaje principal. La historia trata sobre el protagonista, está contando algo que le pasa al protagonista, algo que el protagonista quiere hacer. También está el antagonista. En nuestra cultura es imposible, casi imposible, no digamos imposible, pero es casi imposible encontrar un libro donde no haya un antagonista. Por lo general, las historias siempre tratan de un problema. El protagonista quiere algo y llega el antagonista, que es el que no quiere que el protagonista logre lo que quiere, y se encarga de ponerle problemas hasta que el protagonista vence, o no pasa casi nunca, pero puede suceder, no lo logra y gana el antagonista. Y después de estos, que vendrían siendo como los personajes principales, vienen los personajes secundarios. Los personajes secundarios tienen una importancia menor en la trama, pero sus acciones son trascendentales. Gracias a esos personajes secundarios, la historia avanza, ya sea porque el personaje secundario le ayuda al protagonista a avanzar o le impide al protagonista avanzar. La historia avanza, se retrasa y además esos personajes secundarios empiezan a crear el mundo real del protagonista. Aparte de que sea Robinson Crusoe, que está solo en una isla, digamos que en general estamos acompañados de más gente y pues, si no estoy mal, Robinson Crusoe también encontró un montón de amigos en la isla. Entonces siempre hay como unos personajes que son los que le dan como realidad, lo hacen sentir real la narración. Y después de eso hay una cosa que se llama los personajes fugaces o circunstanciales, que son esos personajes que aparecen un minuto, hacen algo y se van. Eso que hacen puede ser una bomba atómica, o sea, pueden llegar a hacer una acción y cambiar todo, pero ese personaje entra y se va, no lo volvemos a ver. Y finalmente están lo que se llaman los personajes ausentes, que son personajes que no están físicamente, pero que están en el relato, ya sea porque el protagonista lo recuerda o porque algún personaje lo trae a colación, y por lo general son muy importantes. El hecho de que no estén, pero alguien los trae, quiere decir que tienen una importancia importante, una gran importancia para la evolución de este protagonista que estamos desarrollando. Y todos estos personajes coexisten en un universo que se llama el cuento. Entonces, por ejemplo, para hacernos una idea, cojamos un cuento que todos conocemos, Blancanieves.
En Blancanieves, Blancanieves es la protagonista, la antagonista es la madrastra, el espejo y el cazador y los enanos son los personajes secundarios que van apoyando a la protagonista y al antagonista a lograr lo que quieren. Y el príncipe y los animales del bosque son personajes fugaces que vienen y apoyan y desaparecen. Y el personaje ausente es la madre, que es la que determina un poco quién es Blancanieves. Entonces vemos que ahí están todos esos personajes y esa forma en que ellos coexisten, ese universo que ellos tejen, es el cuento que hemos leído de una y mil maneras hasta el día de hoy. ¿Cuál es la materia prima de un personaje? En principio, nosotros mismos. Podríamos decir que siempre que escribimos, escribimos sobre la vida. Y la vida la relatamos desde nuestra propia perspectiva. El personaje que mejor conocemos y que mejor hemos construido es nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a crear un personaje, es muy posible que ese personaje tenga mucho de nosotros. Asimismo, debemos aprovechar eso y también debemos aprovechar que conocemos a otras personas. Entonces, por ejemplo, yo a la madre de mi cuento le voy a dar características de mi madre, pero no estaría bien que fuera mi madre por completo. Entonces, voy a hacer un poquito un popurrí. Voy a poner algunas de mi madre y algunas de mi tía y voy a construir un personaje que tenga todo lo que yo necesito para que el cuento se haga real. De alguna manera podríamos decir que los personajes son espejos borrosos de las personas que conocemos. Borrosos porque no la representan completamente, sino por pedazos. Otra cosa importante es entender que hay personajes redondos o complejos y personajes simples o planos. ¿Qué es un personaje redondo? Un personaje redondo es un personaje que tiene muchas características, es un personaje profundo que tiene un mundo interior y que por eso mismo son dinámicos. Por lo general, los personajes redondos son los protagonistas, son los personajes principales, los que vamos viendo desarrollarse y vamos viendo cambiar a lo largo de la historia. Al lado de esos personajes redondos, de esos personajes complejos, tenemos siempre personajes planos que apoyan la historia, que se convierten en puentes, que se convierten en escaleras para llegar a otros lugares. Esos personajes planos tienen muy pocas características, 1, 2, 3, no tienen ningún conflicto psicológico, están ahí para cumplir una función y desaparecen. No cambian durante el relato, finalmente aparecen 1 o 2 veces con un objetivo preciso para llegar al final de esa historia. Dentro de las historias también podemos encontrar otro tipo de personaje que es lo que llaman el personaje arquetípico. El personaje arquetípico es el personaje que representa un defecto o una virtud, en blanco y negro, nada de grises, o sea, es la virtud como tal. Y ese personaje se usa sobre todo como en textos donde uno quiere poner un ejemplo, donde uno quiere enseñar algo. Ahí llega el personaje arquetípico a cumplir esa misión, la misión de enseñar qué pasaría con alguien que es completamente malo, con alguien que es completamente bueno, con alguien que representa la familia o que representa el amor. Y al lado de estos personajes arquetípicos están lo que se llama el personaje estereotipo, que son personajes completamente planos. Bueno, también podríamos coger un personaje estereotipo y enriquecerlo profundamente, pero por lo general están ahí en la historia y la persona lo reconoce de inmediato. Dice, este es el héroe, o el mejor amigo, el escudero, o el villano, o el mentor, el que está ahí para enseñar, el guardián o el escéptico. Entonces cada uno de estos personajes se ubican dentro de la historia y cuando el lector se lo encuentra, casi que él completa el resto. Este es un héroe, entonces este héroe es bueno, está aquí para salvar a la princesa y tiene unas características que se van acomodando. El villano es malo, el villano viene a entorpecerlo todo, al villano hay que eliminarlo.
el escéptico no cree en nada, no ayuda, ¿no? Entonces, y el lector ya lo reconoce. Eso es algo que ya tenemos ahí medio construido. Entonces, y el último personaje, que puede ser un personaje que esté o que no esté, es el narrador. Que cuando ya, o sea, tenemos todos estos personajes que vamos a ir ubicando dentro de nuestra historia, y cuando ya tenemos un poco nuestra historia, que la creamos en el módulo pasado, y vamos a empezar a poner los personajes, vamos a decir, tú eres este, tú eres este, tú eres este, y ahora, ¿y quién va a contar la historia? Hay que decidir quién cuenta la historia. Entonces puede ser o en primera persona, un personaje de la historia va a contar la historia, va a decir yo fui testigo o yo soy el protagonista y les voy a contar esto, o puede ser un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que no está, es como una especie de ser vaporoso que todo lo sabe dónde están todos los personajes, sabe lo que piensan los personajes y lo va contando. La diferencia entre los dos narradores es que el narrador en primera persona tiene una mirada subjetiva, tanto que no lo puede saber todo como que tiene una opinión. En cambio, el narrador omnisciente todo lo sabe, pero no tiene una opinión, es una mirada objetiva. Para empezar, cuando uno está empezando a escribir, siempre es más fácil hacerlo con un narrador en primera persona, porque tienen un poco más como de control sobre la situación, lo que sabe, esto es lo que él sabe, no puede saber más. Cuando uno ya tiene control sobre todo, de pronto se pueden empezar a enredar las cosas, se necesita de pronto un poco más de práctica. Entonces, bueno, están como todos estos personajes, miremoslo en la práctica. En la realidad todo se mezcla. Entonces yo traje como ejemplo el libro de Pilar Lozano que se llama Era como mi sombra. Entonces en ese libro es la historia de un niño que no encuentra más opción que convertirse en guerrillero. Al dar este paso termina perdiendo a todos los que quiere. Y al final del libro, aunque logra salvar su vida, su memoria queda atrapada en ese momento en el que pierde a su mejor amigo. Este relato busca, por un lado, ser la catarsis de esa vivencia y el renacer del protagonista, y por el otro, ofrecerle al lector una mirada un poco menos parcial de lo que es este mundo de la guerra. Aunque la historia es ficticia, está basada en el relato real de un muchacho que le contó a Pilar Lozano su experiencia y que se zambulló por fuerza en las vivencias de la guerra. Entonces miremos los personajes. El protagonista, en primera instancia, nos puede parecer un villano. O sea, los ojos del lector dicen, uy, es un guerrillero. Pero a lo largo del relato vamos a ir cambiando nuestra percepción de las cosas. El que verdaderamente cambia en este libro es el lector, que empieza a mirar en la realidad con un poco más de gama de grises. El mismo protagonista es el narrador. Después vemos que el personaje ausente es, además de eso, el protagonista al lado del otro protagonista, es villano y héroe a la vez, y también es el escudero del narrador. Entonces ven, en un mismo personaje tenemos todas esas características mezcladas. Después el mentor, el que los lleva a ellos a donde terminaron, es un personaje secundario y a la vez es ausente. Y ese es el tío, el que les muestra el camino de la guerrilla. El personaje arquetípico es la abuela, que es además de eso secundaria, y ella representa a la familia. Finalmente tenemos dos personajes importantes, pero a la par de ser importantes son fugaces, y por ser fugaces también son ausentes. Entonces ya tienen tres. Y finalmente están los guerrilleros, que son una masa, es un personaje masa y es circunstancial. Aparece un segundo y desaparece. Y en ese segundo que aparece pasan de ser los héroes, a la vista del niño eran los héroes, y se convierten en los villanos a la vista del niño. Entonces, como vemos, cuando ya empezamos a crear, no debemos ajustarnos como a las categorías. No, es que este tiene que ser el protagonista, no, porque es que este es el ausente. Todo eso es un organismo vivo que se empieza a mezclar, y nosotros debemos fluir con eso, fluir. Este protagonista va a ser el narrador, y además de esto va a ser amigo de este ausente, que además de eso
porque así es la vida. La vida es todo, en la vida todo se empieza a mezclar. Entonces ya tengo los personajes, ¿no? Digamos, Pilar Lozano hizo de pronto esta lista de personajes, dijo, bueno, yo voy a tener este muchacho, hizo como un árbol en el tablero, dijo, va a tener este muchacho que tiene este amigo tiene una mamá que está enferma, este amigo tiene una abuela que está presente y una mamá que está ausente, y así fue armando el árbol. Entonces, ¿qué hago yo? Los tengo, pero no sé quiénes son. ¿Y cómo puedo yo escribir sobre alguien que no conozco? Tengo que conocer a mis personajes. Y para conocer a mis personajes, tengo que empezar por definir sus rasgos básicos, y según la importancia del personaje, tengo que ir mucho más allá. Tengo que llegar muy lejos. Tengo que crear un ser humano. Para eso, hay una técnica muy sencilla, que es hacer una ficha técnica. Vamos a hacer una ficha técnica sobre cada uno de esos personajes, y gracias a esa ficha técnica vamos a tener personajes profundos, y gracias a esos personajes profundos vamos a tener una historia llena de emoción, porque es que ese personaje profundo es lo que llena de emoción nuestro relato. Entonces, ¿cómo hacemos una ficha técnica? Vamos a coger cada personaje, vamos a coger un papel literal, una ficha, y a cada personaje le vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los datos personales del personaje? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿En qué fecha nació? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Con quién vive? ¿Se divierte haciendo qué? Después de eso, vamos a definir los rasgos físicos del personaje, cómo es su cara, cómo son sus ojos, el pelo, el cuerpo, de qué manera se viste, porque todas estas cosas van definiendo una persona. Una persona, por ejemplo, una persona que es muy delgada puede ser muy ágil. Una persona que es un poco obesa le puede costar saltar. Una persona que tiene una cara con una cicatriz va a mirar la vida de una manera diferente. Lo mismo como se viste como una persona gótica, o se viste como un hippie, o le gusta vestirse bohemio. Todo eso va marcando la forma en que el personaje ve la vida, y le va dando un lenguaje, le va dando una forma de mirar las cosas. Cuando terminamos esta descripción física, sería interesante que cada uno de nosotros hiciera un dibujo del personaje, como lo pintara. Puede ser un dibujo, puede ser coger partes de personajes en las revistas y hacer un collage, mil maneras. Ya cuando tenemos ese personaje físicamente esbozado, le vamos a poner características psicológicas, por decir algo así. ¿Es amable o es antipático? ¿En qué sueña? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Tiene algún defecto? Claro, miles, todos tenemos. ¿Y qué virtudes tiene? ¿Le gustan las cosas o prefiere meditar? ¿Trabaja o no le gusta? ¿Es perezoso? ¿Se quiere a sí mismo? ¿Tiene autoestima? ¿Es grosero? ¿Es educado? Todo eso le va dando al personaje la pauta de cómo ser dentro del cuento. Entonces, para traerles un ejemplo, traje un libro que escribió Ian Wibrow, se llama Lobito aprende a ser malo. Este libro muy simpático trata de la historia de Lobito, que es un lobo terrible porque no es grosero, es limpio. Mejor dicho, el desastre para sus papás, una vergüenza. Entonces sus papás deciden mandarlo a donde su tío, para que su tío le enseñe a ser malo. Entonces, ¿cómo hizo Ian Wibrow para empezar a escribir sobre Lobito? Imaginémonos la ficha técnica. ¿Cómo se llama? El personaje se llama Lobito. ¿Cuántos años tiene en la historia? Aunque no lo especifica, está claro que debe ser un lobato que ya puede salir solo de tus 7 años, 8 años, vive en el Cubil Tenebria, se dedica a ser un niño y todavía no sabe cómo ser un lobo malo, vive con su papá, que se llama Estepario, y con sus 2 hermanos menores, y su mamá es un lobo, básicamente. Esos son sus rasgos físicos. Es amable, lo cual es un problema porque es lobo. Sueña con aprender a ser malo para que su papá lo admire.
tiene miedo a la oscuridad, a las aventuras y al tío feroz, que es el que lo va a educar. Es trabajador, lo cual es malo porque él es un lobo. Es educado, lo cual es fatal porque es un lobo. Y es aseado, lo cual es terrible porque es un lobo. Entonces ahí ya tenemos un retrato de Lobito, y Lobito va a empezar a vivir su aventura. ¿Cuál es la aventura? Eso también es importante definirlo. Antes de cerrar la ficha técnica, tenemos que definir hacia dónde va Lobito. Lobito empieza siendo bueno, nosotros queremos que Lobito se vuelva malo, o Lobito va a ser bueno, después va a ser malo y finalmente va a ser bueno. ¿Cuáles van a ser los cambios que va a tener Lobito en la narración? ¿Va a conseguir el objetivo Lobito? Todo eso lo tenemos que tener claro para poder llegar a donde al final, porque en toda buena historia el personaje cambia. Un cuento donde el personaje no cambie se queda como si no hubiera pasado el tiempo. Eso es lo que nos trae el tiempo nos trae cambio. Entonces el cuento podríamos llamarlo como el camino a la transformación, y el camino hacia la transformación debe lograrse de manera paulatina, debe ser lento, no puede ser como Lobito en la primera página es bueno y en la segunda página ya es malo. No, pues no nos enteramos de nada, lo hicimos así. No, la idea es ir mirando poco a poco. Entonces miremos nuevamente lo que hace Lobito, y en nuestra historia podríamos casi que hacer una línea del tiempo y poner: mi personaje acá es así y mi personaje acá va a ser así, y estos van a ser los puntos en los que mi personaje va a ir cambiando para llegar acá. Y todas esas cosas que después de pronto no van a salir en la historia, incluso los rasgos que escribimos de pronto no todos salen en la historia, pero nos ofrecen a nosotros herramientas para desarrollar la historia. Entonces hacemos esa línea. Imaginémonos la línea que hizo el escritor de Lobito. Entonces, Lobito es bueno y sus papás quieren que sea malo. El segundo punto en la historia es: lo mandan al colegio del tío. A Lobito le da mucho miedo hacer el viaje solo, pero a lo largo que va haciendo el viaje le empiezan a gustar las aventuras. Llega finalmente a donde el tío y Lobito descubre algo que no sabía, y es que él es listo, es súper inteligente. Eso él no lo sabía al comienzo, él pensaba que era un idiota porque no era malo, y en ese proceso también aprende las reglas para ser malo. El tío lo echa porque no le cuesta muy caro tener a Lobito, y cuando lo echa afuera, Lobito conoce a los Lobatos Scouts y hace una comparación entre lo que es ser bueno y lo que es ser malo. Él tiene el derecho a decidir. Regresa a donde su tío, y su tío lo recibe y termina de aprender sus reglas para ser malo. El tío se muere y Lobito queda en el aire. Toma posesión de la escuela y lo cambia todo. No va a ser ni bueno ni malo. Lo que él va a hacer es aventurero. Lo que a él no le gustaba, al final eso es lo que va a hacer, porque lo importante es ser feliz y hacer lo que a uno le gusta. Ahí está la línea del tiempo de la historia de Lobito aprende a ser malo. Y desarrollando esa historia del tiempo, que es un poco lo que aprendimos en el módulo anterior, desarrollando esas ideas, vamos a lograr nuestra historia completa. Entonces, de eso nos sirve un poco, es como hacer un plan de trabajo de mi personaje. Este es mi personaje con estas características y yo quiero que este personaje tenga este cambio en la vida. Entonces, lo desmenuzo en un plan de trabajo A, B, C, D, E, F para llegar al segundo punto, que es lo que mi personaje va a hacer al final de la historia. Hay algunas cosas que debemos evitar mientras vamos creando el personaje. Primero, cuando tenemos varios personajes en una historia, tenemos que esforzarnos para que sean diferentes los unos de los otros. Si todos los personajes son iguales, pues es como que estuviéramos escribiendo la historia sobre un solo personaje, lo va a hacer aburrido. Pero no debemos tener muchos personajes porque nos enredamos. Para eso, para el sac, cuando seamos así. Pero en principio debemos tratar de quedarnos con poquitos personajes. No debe haber personajes que estén ahí solamente por decorar. O sea, personaje árbol, si no sirve, que no estorbe. Y debemos evitar que sean una copia exacta de las personas que conocemos. Primero, por respeto. Y segundo,
para que sea más creíble igual. Eso es buena suerte creando el personaje.